¿Qué tal? Muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es Carlos Alberto Mondragón Hernández, como usted ya sabrá. Y en este último trabajo de este semestre le presentaré mi crónica de las últimas elecciones. Así que sin nada más que decir, comencemos. La primera pregunta está relacionada con ¿qué vi o qué pude apreciar durante la elección? Considero muy importante esta pregunta, profesora. Personalmente soy una persona que le gusta mucho observar todo a su alrededor en general. De hecho, estas fueron mis primeras elecciones presidenciales en las que yo pude participar al votar. Y fue sin duda toda una experiencia. Afortunadamente cercano a mi casa hubo una casilla para votar, así que no tuve que desplazarme muy lejos. Y déjeme decirle que pude ver un excelente ambiente a la hora de ir a votar. El personal de ahí fue muy amable y particularmente me asesoraron muy bien a la hora de instruirme en qué tenía que hacer o cómo hacer todo el procedimiento a la hora de votar. Realmente fue una situación muy agradable personalmente o por lo menos de mi parte, o sea, por lo menos de la situación en la que yo estuve, me sentí muy cómodo al ir a votar. La segunda pregunta habla de cómo me fue o cómo llevé el día de la elección. Y respondiendo a esta pregunta diría que muy bien, la verdad, como ya le mencioné con anterioridad, la verdad me sentí muy cómodo y no tuve ningún tipo de inconveniente a la hora de votar. Viví en un ambiente muy bueno, muy bien estructurada la casilla electoral en la que fui a votar, la verdad debo decirlo. Y ni siquiera tuve que hacer mucha fila, ya que aunque fue un poquito tarde, no había tanta gente, así que prácticamente pasé directamente y pude votar rápidamente. Eso me gustó mucho, la verdad. La siguiente pregunta habla de cómo vivieron el resultado. Déjeme confesarle, profesora, que yo personalmente hace unos años yo no me interesaba mucho por este tipo de temas electorales, la verdad. Supongo que debido a mi juventud no me interesaba demasiado este tema, pero personalmente en esta ocasión el hecho de haber participado, haber ido a votar, no sé, diría que me sentí muy parte de ese todo que implica el proceso electoral y la verdad es que no me despegué prácticamente en casi ningún momento a la hora de cómo iban el reconteo de los votos. Y personalmente me sentí muy angustiado por ver cuál iba a ser el resultado, porque pues al final esto forma parte del futuro del país. Entonces recuerdo que los resultados los dieron como a las 10 11 de la noche y fue algo muy intenso e interesante de ver, la verdad. La siguiente pregunta habla de qué estuvo bien, qué estuvo mal y qué se podría mejorar. Empezando con la pregunta de qué estuvo bien, considero que por lo menos en mi caso, como ya le mencioné, el proceso de votación fue muy bueno, o sea, muy sencillo, muy directo y para nada complicado. Insisto que el buen ambiente que sentí, la amabilidad del personal a la hora de votar, sin dudas hace que me incentive más a formar parte en el futuro de futuras elecciones, ya sean de presidentes municipales o estatales. Realmente he escuchado de parte de muchas personas de que el proceso de votación es muy pesado y no dudo que debe de serlo en ciertos lugares, pero por lo menos por mi parte, le insisto, fue una experiencia muy agradable y le insisto, me sentí parte de ese todo, ¿no? A la hora de ir a votar y ver la importancia que implica hacer valer mi derecho de voto y personalmente es algo que yo recomendaría tanto a jóvenes y amigos que a veces ellos mismos no quieren ir a votar y yo los mismos también los incentivo en que participen en este proceso electoral porque al final forma parte de un derecho que todos tenemos como ciudadanos y que tenemos que hacer valer. Respondiendo a la pregunta de qué estuvo mal, es complicado hablar de esto, pero sin dudas en estas elecciones, como en todas las elecciones en general, la verdad, hay que ser sinceros, estaban muy cargadas de un ambiente de polémica, de competitividad, tanto en las partes involucradas como también en la población. A pesar de que el principio del libre voto es un derecho fundamental que poseemos todos los mexicanos, siento personalmente que a día de hoy nos falta aprender mucho acerca del respeto y la tolerancia, ya no solamente para nosotros como población mexicana, sino para toda la humanidad en general. De hecho, eso es algo que pude apreciar en las votaciones estadounidenses. O sea, siempre va a existir ese margen de competitividad, de no vota por no votas por tu candidato, vota por este otro candidato, y personalmente ese ambiente no me gusta, porque todos debemos hacer valer y respetar nuestras decisiones y la de los demás, evidentemente. La siguiente pregunta habla de qué se debe de mejorar. Y creo que sin dudas lo que se debería de mejorar, y algo que es una crítica que yo siempre le he hecho al ambiente político en nuestro país, es la manera en la que los candidatos presidenciales o de cualquier cargo político promocionan sus promesas o pues sí, sus promesas de campaña y sus proyectos a la hora de desenvolverse si fueran presidentes, fueran electos como presidentes. Particularmente yo soy una persona muy objetiva, yo no me dejo influenciar
ni por corrientes de pensamiento o ideales de un partido político en específico. Yo siempre he creído que el analizar cada caso individualmente de una manera objetiva y evidentemente beneficiosa para mi persona y para mi familia, yo me baso más que nada en esto mismo, en qué partido puede beneficiar más tanto a mí como persona, como evidentemente a mi familia y a todas las personas que me rodean. Yo creo que siempre la mejor opción no está en votar siempre a las mismas personas, sino quien tenga mejores propuestas de campaña y de verdad tenga la voluntad de hacer cumplir esas promesas. Y personalmente siempre he batallado mucho en identificar las propuestas de campaña de los partidos políticos o de los representantes de los partidos políticos, porque odio su manera de promocionarse. Personalmente considero que son muy aburridos, muy tediosos, se sobreextienden demasiado en sus explicaciones, no son nada precisos o concretos con lo que buscan establecer o promover, y a menos que uno mismo rebusque directamente en sus propuestas de campaña, no hay una forma rápida y sencilla de poder acceder a sus propuestas. Yo personalmente buscaría mejorar esto, una mejor manera de facilitar el acceso a la información a día de hoy que estamos en pleno siglo XXI y donde tenemos mil y un maneras de promocionar, bueno, de acceder a la información, y a pesar de esto, ¿cómo es posible que a día de hoy, teniendo tantos métodos de acceso a la información, los políticos siguen usando las mismas metodologías para promocionarse? La siguiente pregunta habla de qué esperan de los ganadores, según ya sea nuestro lugar de residencia, como ciudadanos o como conocedores del derecho. Como un adulto joven, profesora, y como un futuro litigante, yo espero que la nueva presidenta de verdad pueda cumplir con cada una de sus propuestas de campaña y por supuesto pueda mantener y, cómo no, mejorar la estabilidad económica de nuestro país. La siguiente pregunta habla de cómo ven al país en los próximos 6 años. Déjame decirle, profesora, que esta es una pregunta muy complicada, la verdad. No le voy a negar que sin dudas me siento un poco asustado, con cierta incertidumbre por medio, porque evidentemente estamos hablando del futuro de nuestro país. Y como un joven adulto que evidentemente busca tener determinado éxito en su vida, definitivamente me preocupa mucho la situación económica, tanto en la que nos encontramos como en la que puede venir por delante. Me preocupa que pueda llegar a ser más complicada, especialmente para cuando dé mi salto a mi independencia. Lo único que puedo hacer en este momento verdaderamente es tener la esperanza de que las cosas mejoren, ya sea dentro de un año o 6 años. La siguiente pregunta habla de cómo ven sus carreras en el futuro. Es una pregunta complicada también porque, aunque no puedo responderla con certeza, sin duda ya con los casi 4 años en los que llevo de mi carrera, y puedo decir que he aprendido muchas cosas, la verdad, tanto teóricas, pero también afortunadamente muchas prácticas. Y de la misma forma en la que veo el futuro del país, me aferro verdaderamente a la idea de que todo irá bien. Y más si evidentemente me esfuerzo en lo que más deseo y en conseguir lo que más deseo, que es convertirme en un abogado ejemplar, que esa es una de mis metas principales en la vida. Ya para finalizar con la última pregunta, hablaré de qué espero para mi familia, para mi propia vida, así como también para mi trabajo, patrimonio, etcétera. Yo personalmente espero que todo lo que nos rodea en todo sentido mejore. Han sido años complicados, la verdad, desde la pandemia, y espero que la vida en sentido laboral, social, etcétera, mejore para todos, la verdad, especialmente para mis seres queridos. Y pues eso ha sido todo, profesora. La verdad, déjeme decirle que considero esta última actividad muy interesante, y personalmente déjeme decirle que ha sido todo un honor haber cursado esta materia con usted. Ha sido sin dudas toda una experiencia y he aprendido mucho, déjeme decirlo. Le deseo lo mejor a usted y a todos los que lo rodean, sin dudas. Y sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Carlos Alberto Mondragón Hernández y nos vemos. Hasta luego.